Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando por la cadena que origina Holy Fire Radio en Jacksonville, Florida. Les habla como siempre su hermano y amigo Mickey Rivera para hacer otra presentación más acerca de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, aquellos que nos han estado siguiendo, hemos comenzado con un tema nuevo llamado el liderazgo cristiano. Es muy importante, establecimos en la introducción la pasada semana que es muy importante el liderazgo en nuestras instituciones evangélicas, pues hay una escasez de líderes para que puedan ayudar a formar y puedan ayudar a crecer a los miembros de la iglesia, a discipular, para que estos puedan ejercer el ministerio, como nos habla el apóstol Pablo en su palabra. Y en esta ocasión tenemos una pregunta bien interesante para comenzar con esta presentación, y es la siguiente: ¿un líder nace o se hace? Un líder nace o se hace. Los líderes son personas que sencillamente son llamadas por Dios y desarrollan su liderazgo de acuerdo a cómo Dios los ha llamado, o los líderes son formados a través de el desarrollo de su carácter, de su preparación teológica y de otras instituciones más que ayudan a formar el liderazgo. En esta ocasión vamos a estar hablando bajo ese tema, y yo te invito a que tú lo escuches, lo analices, nos escribas, hagas comentarios y estés con nosotros en el mismo. Así que vamos a comenzar de lleno ya con este tema. Bajo la introducción de este tema, queremos mencionar que la Biblia no aporta directamente la cuestión de si un líder nace o se hace, pero hay varios ejemplos de líderes en las Escrituras que nos pueden ofrecer una perspectiva sobre este tema. A continuación, vamos a examinar algunos ejemplos y algunos versículos que pueden ayudar a entender cómo se forma el liderazgo desde una perspectiva bíblica. No hay una mejor manera de estudiar un tema en la Biblia y hacerlo consciente de todo el contexto de la misma que estudiando las Escrituras y examinando esa perspectiva bíblica, que nos va a ayudar a entender mejor de lo que estamos hablando. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo clásico, es Moisés. Moisés es un ejemplo de un líder que fue llamado por Dios para guiar al pueblo de Israel. En Éxodo 3:10, Dios le dice: ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero vamos a ver que inicialmente Moisés se mostró reacio y dudó de su capacidad para liderar. La primera excusa que él puso fue que él no sabía hablar. Luego mencionó de que quién era el que lo había enviado cuando Faraón le preguntara que quién le había encomendado esta tarea. De manera que la primera reacción que tiene Moisés es una reacción de duda y de su capacidad para liderar este pueblo, a pesar de que en su corazón él sentía el deseo de que la situación de su pueblo mejorara, ya que él había visto cómo era abusado su pueblo por
los egipcios, a pesar de que Moisés es criado primeramente por su madre a través de todos los acontecimientos que nos presenta la Biblia. Luego tuvo una formación en el palacio de Faraón, pero a pesar de eso, él renunció, como nos dice la misma Biblia, a sencillamente todo lo que había recibido en el palacio de Faraón y se mantuvo como viendo al invisible para liderar a su pueblo y llevarlo a al lugar que Dios había llamado a llevarlo, valga la redundancia. Y allí en el capítulo 3, versículo 11, vemos que Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? De manera que la duda, una vez más mencionado, es lo primero que viene al corazón y a la mente de Moisés. Así que aquí, viendo este primer ejemplo de Moisés, vamos a tener el primer precepto, la primera sugerencia o la primera observación, como usted lo quiera llamar, de si un líder nace o se hace. En el caso de Moisés, esto sugiere que el liderazgo puede ser una vocación divina. Dios lo llama. Vemos también el pasaje, todos estos pasajes tan conocidos, cuando la salsa está ardiendo, no se consume, Moisés se acerca, Dios le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y toda esta experiencia de esta aparición de Dios para llamar a Moisés, vemos que el liderazgo entonces puede ser una vocación divina más que un rasgo innato. O sea, más que algo con lo cual uno nace, es sencillamente una vocación que Dios llama. Y no hay duda de que eso es cierto. El segundo ejemplo que vamos a ver entonces es el ejemplo de David. Y David fue ungido como rey mientras aún era un joven pastor. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versos del 11 al 13. Y lee así: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Termina leyendo estos versículos. O sea que vemos cómo Dios escoge a David también, le da instrucciones a Samuel después de todo el desastre de Saúl, que vaya donde Isaí y que entonces unja a David como futuro rey de Israel. Y David en su liderazgo desarrolló a lo largo del tiempo, fue desarrollado a lo largo del tiempo, más bien debo decir, a través de experiencias y desafíos, lo que indica que el liderazgo puede ser cultivado y perfeccionado. Fíjense ustedes, si hacemos la comparación, en el caso de Moisés hay una vocación divina, en el caso de David hay una vocación divina, pero ese liderazgo es cultivado y es perfeccionado. ¿Cómo fue cultivado y perfeccionado? Pues sencillamente a través de las diferentes experiencias y desafíos que tuvo en su vida. El primero de ellos, la lucha que tiene frente a Goliat, en la cual vence a Goliat. Luego es llevado al palacio por Saúl, allí lo nombra paje de armas para que se encargue también de ayudarlo. Lo vemos con las experiencias donde toca el arpa para Saúl para espantar el espíritu maligno
que tenía Saúl, pero luego vemos entonces que hay una situación donde Saúl comienza a sentir celos de David y comienza a perseguir a David al punto que David tiene que huir de palacio, tiene que esconderse de Saúl. Incluso en un momento dado se va a vivir a donde los filisteos para que Saúl no lo persiga más, hasta que finalmente entonces es nombrado rey de Hebrón y finalmente es nombrado rey de Israel. En todo este andar de David vemos que fue desarrollándose su carácter para él confiando en Dios para lo que lo había llamado y lo que vino a ser uno de los reinados de la edad dorada de Israel. Así que concluimos una vez más que Dios llama, pero también hay un proceso de preparación donde ese liderazgo es cultivado y es perfeccionado. El próximo ejemplo que vamos a ver, que se encuentra en las escrituras, es el ejemplo de Salomón. Salomón, hijo de David, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14. Y debido a la gran cantidad de versos que son, no los vamos a leer todos, pero en estos versos vamos a encontrar que se muestra que el liderazgo también implica la búsqueda de cualidades y habilidades que se pueden adquirir. Claro, aquí podemos discutir y podemos decir que lo que pidió Salomón, que lo vemos en esos versos de que leímos anteriormente, y vamos a estar viendo los mismos allí en Primera de Reyes 3, capítulo de 5 al 14. Dame la oportunidad de conseguirlos en mi Biblia para leerlos, para que veamos que lo que allí pide Salomón es sabiduría, y al pedir sabiduría Dios se la otorga. Y leen así estos versos del 5 al 14. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y miren la petición: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Salomón estaba sobrecogido, la palabra en inglés es overwhelmed, por el llamado que Dios le había hecho y la responsabilidad que tenía, porque era un pueblo grande y él no sabía cómo dirigirlo. Y en el verso 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Miren la respuesta de Dios. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no has pedido para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Esta es la versión Reina Valera del 60. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que aquí podemos ver claramente que Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios le da sabiduría. Por lo tanto, volvemos a mencionar que el liderazgo implica la búsqueda de cualidades y habilidades que se pueden adquirir. Y una vez más, traigo el punto en el cual podríamos diferenciar que esas cualidades y habilidades fueron dadas por Dios. Sí, fueron dadas por Dios, pero la sabiduría, aunque fue dada por Dios, usted tiene que saber aplicarla, tiene que poder escoger los momentos donde pueda tomar decisiones sabias, sea una o sea la otra, como específicamente es el caso de Salomón cuando le traen aquella, aquel niño, aquellas dos mujeres diciendo que ambas eran la madre, y Salomón tomó una decisión sabia al punto de que hoy día hay veces que cuando se toman decisiones se mencionan que fueron decisiones salomónicas. Así que aquí podemos ver que la búsqueda de cualidades y habilidades se pueden adquirir, como es el caso de Salomón. Continuamos y entonces vamos a ver ahora que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla sobre los líderes en la iglesia y de las cualidades que deben de tener estos líderes en la iglesia. Y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, verso hasta el verso 7. Y quiero leer también estos versos porque es bien importante que vayamos directamente a la palabra del Señor y podamos ver lo que nos dice la palabra del Señor y así podamos analizar estos conceptos y en este caso estas cualidades que deben tener los líderes en la iglesia. Y dice así desde el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren aquí todas las cualidades. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es una lista de cualidades que nos retan a nosotros, aquellos que tenemos posiciones de liderazgo en la iglesia o que anhelamos posiciones de liderazgo en la iglesia. En este caso específico está hablando de un obispado, que no es otra cosa que un pastor, pero no solamente son cualidades para un pastor de una iglesia, sino que también para cualquier persona que sea líder en la iglesia. Todo esto que hemos leído aquí nos sugiere que aunque algunos pueden tener un llamado natural, el liderazgo también se desarrolla a través de la formación y del carácter. Y esto es bien importante porque a veces pensamos que un líder es aquel al quien usted escoge y lo pone en la posición de liderazgo sin ninguna formación. La formación es bien importante, ya sea formación que conlleve escolarización, que es lo que estudiamos en nuestras escuelas desde primer grado hasta 10º grado, luego, perdón, lo que estudiamos en nuestras universidades
bien sea secularmente o teológicamente, hagamos un grado en teología, en psicología, en interpretación bíblica, toda esa formación, algunos cursos que tienen que ver con la formación ministerial, toda esa formación dentro de la educación es muy importante, pero no es lo único que desarrolla un líder. Es bien importante también el carácter tiene que ser bien desarrollado, porque el carácter incluye las experiencias que tenemos en nuestro hogar, las experiencias que tenemos en la escuela, las experiencias que tenemos en la sociedad, la experiencia que tenemos en nuestro trabajo. Y dentro del carácter también está el temperamento. Algunos tenemos algunos temperamentos de un tipo y algunos de otro tipo. Hay diferentes temperamentos, para darte dos ejemplos. El temperamento sanguíneo, que es aquel que es bien espontáneo, que quiere hacer las cosas rápido. Aquí podemos mencionar también a Pedro, ¿ves? Pero también tenemos temperamento flemático, que es aquel que coge las cosas más suaves, que todo lo deja para mañana, que es procrastinador, que cuando se anuncia que viene la tormenta, le dice a su esposa, pues mire, cuando empiecen a soplar los primeros vientos, tú me avisas y yo comienzo a prepararme. Y así podemos estudiar algunos caracteres bíblicos, como por ejemplo el de Moisés. Moisés tenía un genio fuerte, su temperamento era fuerte, lo vemos ver cuando mata al egipcio, lo vemos cuando Dios le dice que hable a la peña y él golpea a la peña. Y ese carácter Dios lo fue moldeando al punto, y es algo que vamos a estudiar más adelante cuando estemos estudiando acerca de las cualidades de un líder, al punto que se menciona que no hubo un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Así que aunque podemos tener un llamado natural de parte de Dios, ese liderazgo debe de ser desarrollado a través también de las experiencias que tenemos en la función de algunas posiciones dentro de la iglesia local, que es la que forma el liderazgo. Así que no solamente el llamado natural, sino también es la formación y el carácter. Y ya vamos a ir recogiendo las velas, ya vamos a ir resumiendo y ya vamos a ir llegando a nuestras conclusiones. Por lo tanto, en base a lo que hemos presentado, que yo sé que es algo muy elemental y la premisa que he presentado, yo sé que trae muchas preguntas y respuestas de si un líder nace o se hace. Y la primera conclusión que llegamos es que desde una perspectiva bíblica, parece que el liderazgo es una combinación de un llamado divino y el desarrollo de habilidades y carácter a lo largo del tiempo. Y lo hemos visto en estos líderes que hemos mencionado, pero también en sin número de otros líderes que no hemos mencionado, que se encuentran a lo largo de toda la palabra del Señor. La Biblia enfatiza la importancia de la preparación, la sabiduría y la experiencia en el liderazgo. Ambas, todas ellas son importantes. La preparación, como les mencionaba, tanto secular como ministerial, y cuando digo secular me refiero a la escolarización, ¿ves? Pero también la formación dentro de la familia, la sabiduría, que podamos ser sabios en nuestras decisiones, porque la inteligencia usted puede nacer con ella, pero la sabiduría es algo que se va desarrollando a través de las experiencias y a través de las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Por lo tanto, esto sugiere que aunque algunos pueden tener inclinaciones naturales hacia el liderazgo, o sea, yo puedo tener una inclinación de querer ser un líder en X o Y posición en la iglesia, la puedo tener. Es como alguna persona que nace y tiene inclinación a ser un beisbolista o un baloncelista, pero ¿qué pasa? Hay que cultivar y desarrollar ese liderazgo. Es bien importante porque pienso que la iglesia ha menospreciado y ha desatendido la preparación
y el cultivo del liderazgo, y que ponemos nuestros líderes en posiciones para fungir en ellas sin esa preparación, y entonces debido al estrés y toda esa falta de preparación que tiene ese líder cuando se encuentra con las situaciones del liderazgo, especialmente los conflictos, que es un tema que ya vamos a discutir al final de estas presentaciones sobre liderazgo. ¿Qué hacen esas personas? Renuncian a esas posiciones y se afectan los grupos que dirigen. Esto lo vemos también a nivel pastoral, donde, como he mencionado, hay cientos y cientos de pastores que anualmente están renunciando, y algunos de ellos están mencionando que no están satisfechos con el trabajo que están haciendo y se encuentran felices haciendo su trabajo. Y pienso que no hay nada más difícil en la vida que uno realizar un trabajo en el cual uno no se siente feliz y no se siente gozoso. Conclusión, por lo tanto, según la Biblia, un líder puede nacer con ciertas cualidades, pero también se hace a través de la experiencia, la formación y la guía divina. Por lo tanto, esta es la conclusión final. Un líder es una combinación de ambos, un llamamiento divino y una formación de su liderazgo. Es una combinación de ambas. Dios te llama, pero debe de haber una formación y debe de haber una preparación para uno poder desarrollar ese liderazgo. Un buen líder no se hace de la noche a la mañana, sino que toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación, toma oración, toma ayuno, toma estudio de la palabra y un sinnúmero de otras situaciones que son necesarias para que esta persona pueda desarrollar el liderazgo. Así que en esta ocasión te dejo la pregunta una vez más. ¿Un líder nace o se hace? Tú llegas a tus propias conclusiones, pero hemos querido comenzar dentro de, como parte de la introducción a este tema del liderazgo cristiano, con esa pregunta para abrirte el apetito y para que tú puedas entender estos preceptos que hemos presentado en esta ocasión y que te puedan ayudar a desarrollar a ti algunos de estos conceptos que hemos tratado de presentar en el mismo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Te pedimos que nos escribas a nuestro correo electrónico. Nos puedes escribir a este correo electrónico fanparanaciones@gmail.com. Te invitamos para que veas todas estas presentaciones, no solamente por Holy Fire Radio, a quien estamos bien agradecidos, a nuestro hermano Nachi Collazo por esta puerta que nos ha abierto, pero que también puedas ver todas estas presentaciones en las diferentes plataformas por las cuales las ponemos después que terminamos de grabarlas, y así tú puedas disfrutarlas, puedas discutirlas con algunos de tus compañeros ministeriales, y esperando, como siempre, que pueda ser edificado. Es nuestro único propósito, que pueda ser edificado y que pueda ser ayudado a formarte como líder y puedas trabajar para la obra del Señor, que es lo importante, porque hay un mundo que está allá afuera que nos está esperando para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha hablado tu hermano y amigo Mickey Rivera, pero antes de irnos vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios, bueno, poderoso y maravilloso, te doy gracias en esta mañana por haberme permitido presentar este tema para la gloria de tu nombre. Te pido que sea de bendición, de ayuda y de formación para aquellos líderes que estás llamando a trabajar en tu iglesia, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.